como subgrupo de trabajo de la Cátedra Historia de las Relaciones. En esta ocasión nos corresponderá dar trato al tema el Imperio Austrohúngaro, orígenes, expansión y desarrollo, en el cual se abordarán los antecedentes, los actores involucrados y el desarrollo de dicho imperio. Sin más que mencionar, empezaremos a dar inicio a este tan interesante tema. Empezaremos hablando de sus antecedentes. Daremos un paso hacia atrás en el tiempo. Nos ubicaremos en el año 1000, donde el pequeño gran país de Hungría era considerado como una gran potencia europea, que solía recibir ataques constantes de los pueblos otomanos. Se puede decir que el Imperio Austrohúngaro constituía uno de los estados más extensos y heterogéneos de la Europa a finales del siglo XIX. Bajo este contexto, la pequeña gran nación de Hungría quedaba sola tras la muerte de Luis II. Viendo esta situación, el emperador germánico Fernando de Habsburgo aprovechó dicha situación y trató de pactar con el reino. A raíz de todos estos acontecimientos, Hungría queda separada en tres partes: el reino húngaro, gobernado por los Habsburgos; Villalato de Buda, gobernada por los turcos; y el Principado húngaro de Transilvania, que era vasallo de los otomanos. Se puede decir que la dinastía que gobernó más tiempo fue la de los Habsburgos. Como hemos visto, los hechos ocurridos van a generar una nación enfrentada a diversos problemas, tanto internos como externos, llevando a que se produzcan revoluciones. Una que se da en 1848 por etnias del imperio, y luego llevando a la pequeña gran nación de Hungría a ser derrotada durante la Segunda Guerra de Independencia Italiana en 1859. Ya con todos los problemas que tenía encima la pequeña pero poderosa Hungría, como la pérdida de la influencia alemana, esta decide dar un paso muy importante: la creación de una monarquía dual. Durante el Compromiso Austrohúngaro de 1867, dando así inicio al Imperio Austrohúngaro, siendo este el primer emperador José I de Austria. Podemos decir que la característica de esta monarquía dual es que no constituían estados independientes, sino que compartían instituciones, ministerios y soberanía, pero gozaban de un amplio margen de autonomía para organizar sus asuntos internos. Ahora, nos toca hacernos una pregunta: ¿trajo una solución clara y duradera a la creación de una monarquía dual? La respuesta es que la situación se calmó por un momento breve, con las ambiciones del pueblo húngaro, el cual gozaba con una autonomía casi completa, pero de uno de los graves errores fue el no tomar en cuenta a todos los pueblos sometidos a Austria-Hungría. Segunda parte, actores involucrados. Muy bien, ya habiendo entrado en contexto con los antecedentes que dieron origen al Imperio Austrohúngaro y para entrar de lleno en su desarrollo, es menester hacer mención de los diversos actores que estuvieron involucrados en lo que se conoció como Austro-Hungría. Como primer autor a mencionar tenemos el jefe de Estado. Se puede decir que esta función o cargo era asumido en su momento por el emperador de la familia Habsburgo. El principal cargo que ostentaba este jefe de Estado era presentar la autoridad sobre los estados, valga la redundancia, bajo los títulos de emperador de Austria y rey de Hungría. Bajo este cargo, dentro de los territorios que constituían la corona austriaca, se identificaba a este gobierno como el rey imperial, una denominación otorgada al monarca de Austria como rey y emperador, algo que no era muy del agrado por parte de los húngaros,
quienes alegaban una separación de los cargos donde se solicitó que el emperador fuera una persona distinta a la que ejerciera como rey, ya que para Hungría este era un cargo oficial. Mencionar además que la monarquía dual duró 51 años, en los cuales estuvieron en el poder dos figuras: Francisco José I de Austria, que gobernó desde el año 1867 hasta 1916, y Carlos I de Austria y IV de Hungría, que gobernó desde 1916 hasta 1918, ambos de la Casa Habsburgo. Otro de los actores que forman parte fundamental del gobierno, y aclarar que no solo por el hecho de ser representado por una mujer pierde su importancia en los acontecimientos, es el papel de la esposa del emperador, la cual ostentaba el título de emperatriz. En este sentido, ella representaba un papel muy importante, ya que para ambos estados, tanto Hungría como Austria, la emperatriz cumplía las funciones de reina. En este sentido, las dos emperatrices o reinas del gobierno austrohúngaro fueron Isabel de Baviera de la casa de Wittelsbach, quien también se le conoció como Sisi, y su reinado fue durante los años 1854 hasta 1898, y Zita de Borbón y Parma, quien reinó desde 1916 a 1918. Ahora bien, entre uno de los actores más importantes que influyen en las decisiones del soberano tenemos al órgano político conocido como Parlamento. En el caso de Austria-Hungría tenemos dos parlamentos que se llevaron por separado, uno el cual se encontraba ubicado en Viena y otro el cual se encontraba ubicado en Budapest, donde cada uno de esos parlamentos contaba con su propio ministro. Y no podemos dejar de lado el papel fundamental del gran rey soberano, que se encargaba de lograr una coordinación entre dichos parlamentos. Y cómo olvidar al Consejo de Ministros. Sí, era una de las únicas instituciones políticas que tenían en común los estados de Hungría y Austria. Este Consejo de Ministros estaba conformado por varias instituciones que funcionaban en conjunto. Por un lado, tenemos a los dos ministros que ya habíamos mencionado anteriormente, que eran los ministros de Finanza, y por el otro lado tenemos al jefe de Estado Mayor Imperial y el emperador. Este conjunto de instituciones políticas tenían como función principal encargarse de las responsabilidades de la política exterior, la finanza y la defensa. También podemos mencionar dentro de este actor la existencia de dos delegaciones de representantes de cada parlamento. Esto, en resumen, tenían como finalidad el reunirse por separado para votar por las propuestas que daba el Consejo de Ministros. Y como uno de los actores más importantes de nuestros tiempos tenemos al pueblo o población, el cual, a pesar de la época, en Austria existía un régimen parlamentario donde se permitió la libertad de pensamiento, asociación y religión, y en Hungría se mantuvo una política centralista y rígida, donde la población y sus minorías tenían que estar sujetas a la autoridad del gobierno de Budapest. Ahora damos paso para tratar sobre el desarrollo del Imperio Austrohúngaro, dando un seguimiento periódico de diversos acontecimientos que dieron estructura a la base de un sistema de gobierno dual importante y relativamente estable para la época. En un primer momento tenemos la fecha de 1892, donde dentro del imperio se vivían una serie de reformas, entre las cuales podemos mencionar la circulación de la corona de oro, siendo esta la nueva moneda del imperio. Así también se legisla un sistema de votación innovador, como se mencionaba anteriormente en el actor Pueblo. Este sistema de votación permitía solo a los hombres el voto de manera indirecta para cargos menores. Durante el siglo XIX, a pesar de los intereses expansionistas europeos de la época en el Nuevo Mundo, el Imperio Austrohúngaro no presentó mayor interés en esas ideas expansionistas en nuevos continentes, lo cual le benefició en gran medida al ahorrarse conflictos territoriales en ultramar. Pero aunque el imperio no tuviese intereses expansionistas, fue invitado a la Conferencia de Berlín para delimitar zonas coloniales en África. Así también participó en el destacamento militar en la Alianza de las Ocho Naciones para acabar con el levantamiento de los bóxers.
siendo este un acontecimiento donde se expresaba el descontento de China frente a las injerencias económicas y políticas europeas. Así, a raíz de esos aconteceres, fue entonces para el año de 1907 cuando por primera vez en la historia de esta nación se eligió el primer parlamento austriaco por sufragio universal. Ahora bien, recordando lo ya antes mencionado, los parlamentos se encontraban de manera separada, es decir, existían dos parlamentos, cada uno con su propio ministro a la vez, que se encontraban en diferentes lugares, uno representando a Austria y el otro representando a Hungría. Bajo esta lógica, el sufragio universal solo pudo ser aplicable para Austria a pesar de formar un solo gobierno austrohúngaro. De esa manera, como van sucediendo los hechos, nos vamos dando cuenta de una gran falta de visión del emperador Francisco I y de sus gobiernos. Bajo este contexto de incapacidad monárquica, Austro-Hungría se anexiona a Bosnia-Herzegovina, comprando Turquía, cuando Bulgaria declara la independencia. Se puede decir que esta anexión aumenta las posibilidades de industrialización del imperio al tener una salida al mar y al incorporar una zona agrícola rica en grano. Este acontecimiento también es llamado crisis de la anexión, ya que muchas de estas acciones llevaron al desvanecimiento de la monarquía dual. Bajo este contexto, el archiduque Francisco Fernando llegó a tener la grandiosa idea de introducir importantes y novedosas reformas, como había ocurrido anteriormente en el Imperio Austrohúngaro, esto con el fin de salvar la corona imperial. Fue entonces cuando el archiduque creó una alternativa conocida como trialismo o monarquía trial, que tenía como fin principal el convertir a la monarquía dual en una triple, la cual estaría compuesta por tres estados: el estado austriaco, el estado húngaro y el estado eslavo, constituyendo reformas igualitarias. Entre los hechos más trágicos y que agregan una gran importancia a los sucesos es el asesinato del mencionado archiduque Francisco Fernando y su esposa durante un viaje a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Este acontecimiento se suscitó gracias a la oposición que el archiduque tenía a los movimientos separatistas. En consecuencia, este hecho marca un punto decisivo entre Serbia y Austro-Hungría, ya que bajo la negación de Serbia de dar razones claras sobre los hechos ocurridos, Austro-Hungría se vio en la obligación de declarar abiertamente la guerra contra aquel pequeño y valiente país. Mucho tiempo después de la decadencia del imperio, tras las guerras suscitadas, ocurre algo inesperado: la muerte del gran emperador Francisco José en el año de 1916, al cual sucede su sobrino Carlos I. Este hombre de tan despampanante bigote y mirada perdida tuvo bajo sus pies a un imperio en decadencia, muy lejano a lo que había sido en su momento, constituido dentro del mismo nacionales divisas, tanto francesas, rusas, británicas, serbias, entre otras. Pero las cosas podían ser peor, pues ahora en el norte tenían otro frente abierto ante las tropas vencedoras de la Triple Entente, quienes podían, desde Baviera, Sajonia y Württemberg, atacar a Austria directo en su corazón político. Ante tal situación, Carlos I no tuvo más opción que rendirse ante la Triple Entente en el año de 1918, firmando así en Viena el fin de las hostilidades, y así fue como Carlos I se convirtió en el último emperador de Austria-Hungría. Continuando con los acontecimientos, nos situamos en el año de 1919, lo que una vez fue conocido como uno de los estados más extensos y heterogéneos de la Europa a finales del siglo XIX. Se había disuelto, dando origen a los estados de Austria alemana, el Reino de Hungría, Checoslovaquia, el Estado Libre de Fiume y el Estado de los eslovenos, croatas y serbios, mientras algunas regiones fueron anexadas por los países vecinos. Pero no fue sino hasta que en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, donde se firma el Tratado de Trianón entre el Reino de Hungría y las potencias vencedoras, concluyendo de una vez por todo el desmembramiento del Imperio húngaro, reduciéndolo a un pequeño país centroeuropeo rodeado de regiones que le habían pertenecido anteriormente
y que ahora estaban en poder de otros países. Para finalizar, hay que destacar que el Imperio Austria-Hungría representó una de las potencias más relevantes en el escenario internacional de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuya influencia y relaciones diplomáticas, así como su toma de decisiones, tuvo efecto en el mapa europeo, demostrado por su participación en el Tratado de Berlín, los sistemas bismarckianos y finalmente en el origen y desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, Serbia jugó un papel importante dentro del contexto del imperio, debido a sus continuos conflictos que remontaban hacia medio siglo, intensificados por los movimientos nacionalistas extremistas serbios que, apoyados por Rusia, chocaban con los intereses austrohúngaros sobre los Balcanes. Desde el Congreso de Viena, Austria había basado su carácter de gran potencia en el papel que desempeñaba como garante del equilibrio de poder en el continente, para luego, con su política de paz, dio un giro al decidir declarar la guerra a Serbia durante el verano de 1914, iniciado por la decisión de emprender una acción armada contra el desafío que planteaba Serbia para la integridad territorial de Austria-Hungría, posteriormente al asesinato de la pareja imperial. Lamentablemente, Austria-Hungría tuvo una campaña militar desastrosa durante la Primera Guerra Mundial, efecto de distintas problemáticas tales como el débil equilibrio entre las diferentes nacionalidades que formaban parte del imperio, además de las crisis económicas, así como la dependencia de otras potencias, como lo era Alemania para mantenerse a flote. A esto se le sumaba su pérdida de imagen como garante de la estabilidad y paz en Europa. No es de extrañar que, por tanto, al verse debilitado, el imperio lo llevó a una inminente derrota y disolución por efecto del Tratado de Saint-Germain de 1919. Con la fragmentación del imperio, los aliados vencedores buscaban tanto prevenir el renacimiento del revanchismo alemán, dado el caso que estos quisieran fortalecerse por medio de alianzas con el imperio austrohúngaro, además de aislar el movimiento bolchevique ruso del resto de Europa. Por tanto, se puede visualizar que los territorios previamente controlados por Austria-Hungría poseían una relevancia preponderante en las estrategias geopolíticas del continente europeo del siglo XX, ayudando a marcar desde entonces un nuevo orden internacional. Importancia del tema para el estudio de la historia de las relaciones internacionales. Por medio del estudio del desarrollo y disolución del Imperio Austrohúngaro, se reafirma la necesidad del estudio de la historia como parte esencial para un mejor entendimiento de la dinámica presente en el sistema internacional por medio de las relaciones internacionales, proveyendo de fundamentos teóricos para interpretar los motivos o razones por las que las interacciones entre los actores del mismo sistema se desarrollan. Al tomar como referencia el Imperio de Austria-Hungría y su accionar desde su conformación en 1876 hasta su disolución por efectos del Tratado de Saint-Germain en 1919, se retoma la idea de que, debido a la influencia que tuvo durante su existencia, es de suma importancia estudiarlo. A modo de ejemplo, al considerar las razones por las que se constituyó el imperio de una monarquía dual desde un inicio, con el fin de evitar un mayor debilitamiento del poderío de ambos territorios conformantes del imperio, Austria, debido a su ausencia de aliados firmes y previas derrotas militares, y Hungría, debido a la amenaza que les representaba el Imperio Otomano,
así como la decisión que se tuvo al anexar los territorios de Bosnia-Herzegovina y el Sanjacado de Novi Pazar, pese a las consecuencias que causó, son muestra del impacto que pueden tener las decisiones de los estadistas no solo para el Estado por el cual defienden intereses, sino en la dinámica entre Estados a nivel mundial. Muestra de tal impacto queda clara con la Primera Guerra Mundial, suceso bélico que tuvo en sus raíces el conflicto que Austria-Hungría mantenía con Serbia al verse estos últimos amenazados por el dominio creciente que tenía su contraparte, llegando a su cenit con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa, causa inicial de la declaratoria de guerra. Con el estudio de acuerdos o tratados históricos relacionados a este imperio, como el Compromiso de 1867, Tratado de Berlín y Tratado de Saint-Germain, se logra visualizar de manera todavía más clara el proceso de vida que tuvo, estableciendo un antes y un después por las causas que dieron fruto a los tratados y las consecuencias que tuvieron para Austria-Hungría en última instancia. En fin, la importancia de Austria-Hungría en el estudio de la historia de las relaciones internacionales radica en su relevancia para la conformación de la estructura del sistema internacional de posguerra, necesario al combinar el conflicto bélico del cual el imperio fue una de las causas primordiales. Igualmente, para contrastar los sucesos con la aplicación de marcos referenciales, pudiendo compararlos con hechos acaecidos en algún otro periodo de la historia de la humanidad. Por último, para demostrar en la práctica las teorías que se nos presentan con el devenir del tiempo, tales como la aplicación de tácticas geoestratégicas, el impacto de los nacionalismos y toma de decisiones basadas en el interés estatal. Gott erhalte Franz den Kaiser, unser